por las veces que intentaste y trata de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Sí puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y trata de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Sí puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir,
aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Buenas tardes, ¿se pueden sentar, hermanos? Muchas gracias al hermano Eliseo que nos hizo favor de venir hoy. Estaba apenas recuperando de algo muy terrible, estaba en el hospital, gracias a Dios. Hay que continuar orando por él. Amén. Gloria a Dios, muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, estamos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver el capítulo 6. Vamos a ver de los versículos desde el 14 al 29. Ya los analizamos versículo por versículo el miércoles. Vamos a ver qué el Señor dice, digamos que personalmente a tu vida de esto, ¿no? Cómo es que el Señor quiere que practiquemos esto. Entonces vamos a ver cómo se ve en nuestras vidas lo que el Señor nos enseña aquí en Marcos 6. Resumen, déjenme leer los versículos, si gusta acompañarme porque son como muchos, del 14 al 29, entonces si me acompañan se nos hace más cortito. Amén. Entonces déjenme, voy a ver, es Marcos capítulo 6. De los versículos del 14 hasta el 29. Es un solo pasaje, pero está como larguito. Entonces dice en el 14, ¿ahí estamos? ¿Sí? Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, ¿es un profeta o alguno de los profetas? Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró,
todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. No quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. La muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Si ese es el pasaje, está terrible. Lo que sucede es que Marcos está relatándolo. Déjenme le digo así acerca de todo este pasaje. Primeramente, Marcos le llama rey a Herodes, lo cual él no es rey, él es, le llaman tetrarca, y lo que sucede es que él es, digamos, es gobernador de un cuarto del reino del papá de Herodes, que era Herodes el Grande. Hay como 3, 4 Herodes. Herodes Felipo, que era el que le quitó la esposa. Herodes Antipas, que es y es interesante porque él quiere que le digan rey, y no es un rey. Él es un tetrarca, es un gobernador. Así le llama Marcos. También el nombre de Herodías parece como que viene de Herodes, y es porque era pariente, también era hija de un hermano, era hija de un tío de él. Entonces también ella tenía el nombre de Herodías. La cosa es de que toda la familia eran bien inmorales. En toda la familia de Herodes, de la familia real, aunque no era el rey él, pero había, digamos, hijos del rey o sobrinos del rey, al final de cuentas. Entonces todo esto va funcionando en una forma que no hay verdaderamente. A mí se me hace interesante que diga que él sintió tristeza de que que la hija de Herodías haya pedido la cabeza de Juan Bautista. En realidad él ya quería matar a Juan desde antes, lo había encarcelado y lo tenía encadenado en un calabozo, las personas que hicieron, digamos, los eruditos bíblicos dijeron que ese es un castillo que está todavía por ahí, y que los calabozos son terribles, son húmedos, tienen cadenas, los tienen amarrados de las manos, los amarraban de los pies, y allá iba el rey Herodes a hablar con Juan, y dice que se quedaba perplejo porque no entendía lo que Juan le decía. Obviamente le hablaba del evangelio de arrepentimiento, porque eso es lo que predicaba Juan para poder bautizarlos, ¿verdad? Pero dice que todo el mundo lo dejaba, dice que lo oía, aunque no entendía nada, lo escuchaba. A final de cuentas, cuando le da tristeza porque lo van a matar, realmente no tiene ninguna tristeza. Tiene tristeza porque enfrente de sus amigos, sí, él tenía ahora que hacer lo que la mujer le dijo, sí, pero no le daba ninguna tristeza. Tristeza era porque iba a quedar, digamos, que mal con sus amigos, ¿verdad? Si no le daba lo que la muchacha quería. Este baile de ella, también, déjenme le digo de antemano, no era un baile, digamos, que de Blancanieves, era así como un baile clásico. Era un baile erótico que estaba bailando la muchacha, que se le había permitido, no permitido entre los judíos, ¿verdad? Ese no era un baile normal, era una muchacha pervertida que bailó frente de los hombres. Sí, normalmente esos reyes tenían bailes privados, pero no así. Entonces, cuando complació a todo el mundo, la mitad de su reino también es una falsedad, porque la mitad de su reino, él no era rey para empezar, y era un decir. Esto quería decir que él era generoso con lo que ella le pidiera. Entonces todo esto, una clase de miedo supersticioso, sí, porque nada de lo que él pensaba de Juan podía ser cierto. Juan, en primer lugar, no sé si lo puse acá en mi estudio, pero ahorita vamos a ver, Juan no hizo ningún milagro, Juan Bautista. Entonces no se le conoce que él hacía o era poderoso cuando él estaba vivo. Entonces cuando Herodes piensa que Juan Bautista resucitó y que por eso hace esos poderes, es puro miedo que él tiene. Sí, es superstición que no tiene nada que ver con algo bíblico o algo que hubiera sucedido. Esto es nada con la verdad. Eso es algo que está en su mente, y más o menos de eso se trata el estudio. Es, digamos, que ahora ¿cómo podemos aplicar nuestras vidas a una cosa así? Bueno, tenemos que saber que hay muchas cosas que pensamos que son ciertas, que crecimos pensando que eran ciertas y que no son ciertas. Sí, entonces tenemos que enfocarnos en la verdad, que dice la Biblia, y luego temer a Dios con una fe en la verdad. Porque hay mucha gente que teme a Dios. Déjenme le digo una cosa,
un ejemplo que me gustó mucho al analizarlo. Sí, la idea de que Dios envía a gente al infierno. Piensa esto. Dios no envía a nadie al infierno. Es más, tanto Dios no quiere que nadie vaya al infierno que Él mismo vino a rescatarnos. Abrió la puerta del cielo gratuitamente para que el más pecador de todo el mundo del universo, si se arrepiente, entre al cielo. Esto es, Dios no envía a nadie al infierno. La gente voluntariamente se va al infierno. Escogen irse al infierno. Entonces, la idea de que Dios envía a alguien al infierno es una idea falsa. Tenemos que pensarlo, porque Dios, el Todopoderoso, quiere que tú estés con Él en el cielo. Él hizo todo. Él murió por ti en la cruz, no queriendo que vayas al infierno. Entonces, hay cosas que aprendemos en la vida, ¿sí?, que la gente las hace populares y luego nosotros pensamos que así son y luego tememos a Dios en una forma falsa, porque tenemos que enfocarnos en qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No que diga la mayoría de gente. ¿Qué dice Dios? Y luego cuando lo que diga Dios, eso es lo que yo debo de creer. Punto y aparte. Sí, hay veces he platicado con personas, y platiqué con una persona la semana pasada y me dijo, es que eso es tu religión. Para nada. Sí, no se trata de grupos religiosos, o esta iglesia cree así o aquella iglesia cree de este modo, no de denominaciones, pero ni aún de grupos religiosos. Estamos hablando de qué dice la Biblia y luego tú y yo, cada uno, independientemente. ¿Qué dice Dios? Dice Dios esto, entonces eso es lo que es. Dios no dice eso, entonces no es. Punto y aparte, sin más ni menos. Herodes estaba pensando en algo que no existía, tenía temor de algo que no existía, sí, y de todos modos quería matar a Jesús. La prueba está, no sé si lo puse acá, pero él fue, cuando Pilatos no encontró nada en Jesús, se lo envió a Herodes. Y Herodes lo vistió de púrpura y lo hizo como rey y lo mandó a Pilatos porque se burló de él. ¿Sí? Él quería ver algo ficticio, él quería un show de Jesús. Yo quería verte para que me hicieras un milagro. Sí, entonces Herodes realmente era, como ya dije, vamos a ponerlo de esta forma, era un hombre falso. Su tristeza es falsa. Entonces, al final de cuentas, ¿qué debemos aprender nosotros? Te prometo que así es. Todos nosotros no tenemos que ser cristianos como de aquí para afuera, como de buena pantalla. Si como mi imagen es de un hombre cristiano, un hombre bueno, Dios sabe todo. El juez del universo es Jesús. El juez del universo, me refiero a cada persona de toda la historia, Jesús es. Y Jesús conoce tu corazón. Entonces no importa qué le digas y cómo quieres convencerlo, si a Él no convencemos. ¿Sí? Él es el que conoce tu corazón, de cosas que tal vez tú ni siquiera conozcas, porque muchas veces le llamamos pecado, le llamamos algo que no sea pecado al pecado. Si nos queremos excusar, hacemos un pecado y luego pensamos que, no, eso todo el mundo lo hace. Sí, pero el Señor sí sabe. El juez sí sabe. Entonces no hay escape. Tenemos que hacer las cosas cuando la gente nos vea, que den gloria a Dios, y cuando nadie nos vea, tenemos que vivir dándole gloria a Dios. Amén. Ese es, digamos, el plan que tenemos hoy. Vamos a ver cómo se nos va a desenvolver. Los anuncios, antes de empezar a hacer una oración, no hay. Nada más, digamos que nosotros nos estamos contando cada miércoles a las 6:30 de la tarde. Nos contamos los domingos a las 12 del día. Comenzamos un tiempo, cada domingo tenemos un tiempo de oración a las 11. Puede llegar más tardecito, no le hace, pero si no puede venir los domingos a las 11 de la mañana para orar, entonces hay una cajita en donde usted puede poner su petición de oración que usted quiera, por su mamá, por su tía, por usted, por su trabajo, por su salud, lo que sea. Entonces, y ya pues cuando oramos, agarramos papelitos y los vemos. El día 11 de julio, vamos a hacer estamos haciéndolo cada segunda semana del mes, nuestra junta de hombres y de mujeres, un desayuno de hombres y de mujeres, pero no lo hacemos juntos, sino que las mujeres se quedan aquí, aquí en este lugar, y luego nosotros nos vamos a otro salón a la misma hora. Eso es porque hay personas que quieren estar, y ese sería algo que queremos hacer también nosotros, que la pareja venga junta, pero que la mujer tenga estudio de mujeres con las mujeres y el hombre tenga estudio de hombres con los hombres, y nos la pasamos bien suave cada uno. Entonces ahí les encargo. Vamos a tratarlo de hacerlo de las 9 a las 11 nomás. Entonces vamos a ver cómo nos va para el 11 de julio. Apúntalo en los calendarios y véngase
a pasársela bien suave. Amén. Entonces, eso hasta ahí. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios glorioso, majestuoso, maravilloso, único Dios verdadero, el Rey, el único, el creador del universo entero, quien diseñó cada partícula del universo y cada partícula de los microbios que ni siquiera vemos. Señor, tú eres el Rey, el Todopoderoso, y nosotros confiamos, creemos, dependemos, esperamos de ti. Guíanos hoy. Espíritu Santo, manifiéstate hoy para que nos caiga el 20. Sé tú nuestro maestro, quien nos dirige y quien nos habla y quien nos hace escuchar. Transfórmanos y trasládanos al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces puse así como en resumen de lo que ya hablé de todo esto, pero en 3 renglones puse Jesús, que no sé si tiene su hojita, pero en la hojita ahí está casi todo lo que voy a decir. Dice: Jesús y sus discípulos predican el evangelio del reino de Dios, mientras Dios hace muchos milagros, y eso es lo que estaba pasando. Jesús había dejado a su tierra, Nazaret, donde no habían creído nada en él. Él se fue a predicar por todos lados, mandó a sus discípulos de 2 en 2, y él estaba predicando también alrededor de Galilea, en todas las ciudades, en donde obviamente Herodes gobernaba. Entonces oyó de la fama de Jesús, de todo lo que estaba haciendo, que era sanaba gente, sacaban demonios de personas, sí, y predicaban el evangelio del arrepentimiento. Entonces oyó esto Herodes y dijo: ¿quién está haciendo esto? Y yo no lo conozco, y se llenó de temor porque pensaba, pues si ese es el estudio, cuando oyó la fama de Jesús. Ante esto Herodes se llena de miedo porque piensa que a Juan Bautista, a quien él le mochó la cabeza, resucitó, y viene contra él. Herodías, que era la esposa de él, Salomé y Herodes son culpables de lo de Juan. Sí, sin duda, aquí no hay una buena persona entre esos 3 del pasaje. Puse que profundicemos. Jesús predicaba el evangelio por toda Galilea y regiones de alrededor, y como ya hemos estado viendo, sus discípulos de 2 en 2 y él manifestaban la gloria de Dios, sanando gente enferma y liberando de demonios a muchos. Más aún, a muchos se arrepintieron y recibieron vida eterna. Y esto era a gran escala, pues Jesús había, si vemos la estrategia de Jesús después de que salió de Nazaret, envió a sus 12 discípulos de 2 en 2 a las ciudades. Entonces imagínense, eran 12 discípulos, pero ahora eran 6 equipos, 6 parejas. Y era una pareja por ciudad. Y andaban, digamos que los 6 equipos por todo alrededor. Entonces, pues imagínense, iban a 6 ciudades de repente, y otras 6 ciudades. Entonces, y si estaba pasando, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero realmente estaban por todos lados, pues, y tenían la autoridad de Cristo para hacer las cosas. Una de las cosas que me gustaría que tuviéramos bien en cuenta, porque luego de repente las vemos, oímos esto y pensamos diferente. Como ya dijimos, tenemos que ver las cosas como son. Jesús le dio a los discípulos, a sus apóstoles, porque un apóstol es el enviado. El apóstol quiere decir el que hace, el que representa al maestro. Nosotros somos cristianos, nosotros no llevamos crédito por lo que Dios haga. Esa es una de las cosas que tenemos que ver aquí. Los apóstoles, Jesús les dio autoridad, dice que sobre los espíritus inmundos. Entonces, cuando Jesús les dice que tienen autoridad sobre los espíritus inmundos, y lo que quiere Jesús es que vayan y prediquen el arrepentimiento, que es la puerta abierta del cielo para todo aquel que crea por la gracia de Dios. Sí, los espíritus inmundos no pueden tapar ese mensaje. Sí, los demonios no pueden parar de detener, ni si pueden estorbar o hacer como dice la Biblia. Ellos avientan dardos, sí, que son ideas, que son manipulaciones, pero no pueden detener el evangelio para nada. Esa es la autoridad que Dios les dio. Sí, ahora cuando una persona dice, sí, que ahora él es un profeta, o que él es sanador, que tiene el don de sanación, o que tiene el don de exorcista, estas personas que se ponen este sombrero con esos títulos, piensa bien esto, porque de repente a la gente no le gusta oír eso, pero le están quitando la gloria a Dios. Le están quitando el título a Dios, el cual, si los apóstoles no iban a decir nosotros somos los sanadores, nosotros somos los profetas, no. Ellos iban en representación de Jesús, era un apóstol. Yo soy enviado por Jesús, y el que merece la honra es Él. El que merece el aplauso es Jesús. Todo lo que se gane en la tarea que Jesús nos envió es para Él, es gloria de Él. Entonces, si nosotros ahorita, porque muchos de los comentaristas bíblicos, están poniendo el enfoque para no hacernos caer en la tentación de que nosotros podemos hacer esas cosas, lo cual debe de ser
en este mismo momento nosotros tenemos que estar pensando que cuando tú oras por alguien que está enfermo, esperas que Dios lo sane, ¿verdad? Y si alguien anda en drogas o en alcoholismo o en mentira y todo, y tiene toda esta bola de demonios en él, cuando tú oras por esta persona, tú estás esperando que Dios le saque esos demonios, ¿verdad? Y si se agarra escupiendo espuma por la boca o algo, eso es cosa entre Dios y tú. No eres el verdugo de los demonios. Dios no nos envió a ser verdugos con el látigo, nos mandó a predicar el evangelio. Él se encarga de los demonios. Cuando los discípulos de Jesús en Lucas 10:20 regresaron y le dijeron a Jesús: estamos felices porque los demonios se nos someten, porque la gente se sana. Jesús dijo: ¿y de eso les da gusto? No se regocijen porque los demonios se les someten. Jesús dijo: yo vi a Satanás caer del cielo. Alégrense, regocíjense porque sus nombres estén escritos en los cielos. Cuando Jesús, ¿se entiende eso? Si nosotros tenemos que ser felices, completamente brincar en una pata el resto de nuestra vida, porque le pertenecemos a Dios, porque Él nos dio acceso al cielo donde Él está. Lo que Él haga aquí en la tierra es cosa de Él. Él merece la gloria. Necesitamos honrarlo a Él y glorificar su nombre. Punto y aparte. Sí, porque nosotros no podemos tomar la gloria de Él, se la estamos robando. Vamos a ver un ejemplo de alguien que le robó su gloria en el estudio. Pero es bien importante que nosotros no lo hagamos, sin dejar de saber que cuando tú oras, Él escucha, y que es capaz que alguien se sana de cáncer. Sí, cuando tú ores por él. Que a alguien se le salen 6,000 demonios el día que tú ores por él. Y tú no tienes nada de honra, ni mereces ningún aplauso. ¿Se entiende eso? Tenemos que saber que Dios puede hacer todas esas cosas, pero la gloria es para Él. Porque de repente nosotros estamos pensando que nosotros somos la estrella de la película. Hay tanta gente que se presenta como el sanador, como el que, si va la gente porque allá está el fulano que te toca y saca los demonios y te sana las enfermedades, robándole, impersonando a Dios. Eso es terrible. A Dios no le gusta eso. Cuando Jesús sanaba a alguien o le sacaba un demonio a alguien, Jesús decía: no le digas a nadie, porque Él no quería, Jesús no quería que lo siguieran por sanador o por exorcista. Jesús quería que lo siguieran porque Él murió por ti en lugar tuyo, porque Él llevó tus heridas y sufrió tu muerte, te libró de eso. Eso es lo que Él quiere. Ese es el evangelio. Vamos a ver, 6 equipos es la estrategia de Jesús, los manda por todos lados. 6 equipos de 2, y Jesús entonces abarcaban un gran territorio, y el nombre de Jesús era pues muy popular en ese tiempo, andaban por donde quiera. Ante esto, Herodes Antipas, que es del que estamos hablando ahorita, que tenía todas las etiquetas de ser malvado, pues cuando oyó lo que Jesús hacía, primero se asustó por su conciencia llena de culpabilidad, pues se le había mochado la cabeza a Juan. Pues los rumores acerca de Jesucristo eran básicamente 3. Sí, lo que la gente decía acerca de Jesús eran 3 cosas. Sí, era un hombre, sí, que nadie sabía de él, qué había pasado en su niñez, nada de esto. Sí, y ahora estaba haciendo una locura, estaba volteando el mundo patas para arriba. Esto es lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos. Y la gente digamos que ponía 3 opciones de quién era Jesús, y esas son las 3. Unos decían: debe de ser Elías. Porque en Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Uno de los grandes profetas, que es Isaías, dijo esto en Isaías 40:3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es, Dios se había prometido un profeta que iba a venir antes de que terminara el tiempo. Entonces la gente, cuando miraba a este gran profeta, este hombre que estaba haciendo estas grandes, increíbles cosas, entonces decían: debe de ser el profeta, debe de ser o Elías o uno de los profetas. Eso es lo que decían. Luego eso hizo Juan en el desierto. Esto es, él era la voz que llama en el desierto. La segunda opción que la gente decía que Jesús era alguno de los otros profetas, y esto porque decían que lo que Jesús andaba haciendo no era de un hombre regular, tenía que ser de un antiguo profeta. Eso es la mentalidad de los judíos: no puede ser un hombre regular, quien haga todo esto tiene que ser un profeta enviado de Dios desde el Antiguo Testamento.
el tercer opinión de la gente alrededor. Decía de igual manera cuando decían que era Juan Bautista, que había resucitado como el profeta que había de venir. Sí, porque sí, estaban diciendo que Jesús tenía que ser Elías, estaban diciendo que Jesús tenía que ser uno de los otros profetas, o también decían que Jesús era Juan Bautista, que ya había muerto, pero la gente conocía a Juan Bautista como un hombre de Dios, como un hombre santo. Por eso es que Herodes tenía tanto miedo de él, porque no porque Juan Bautista hacía milagros, pero porque la gente lo reconocía como un hombre de Dios, como un hombre santo. Sí, el miércoles pasado hablamos mucho de esto porque a mí me impactó a mi corazón. Sí, Juan nunca hizo ningún milagro y la gente pensaba que era Juan Bautista resucitado. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que cuando tú hablas con la gente y tú das testimonio de Cristo en tu vida, te prometo que la gente, cuando tú oras, está a punto de ver que tú realmente confían en ti, pues te piden oración, ve a mi casa. Sí, a mí me encanta que la gente que nos ve alrededor esté confiando en nosotros porque le pertenecemos a Dios. Ese es el plan. Si ellos creían que Juan Bautista era alguien, aunque Juan Bautista nunca hizo ningún milagro y se vestía con pelos de camello y andaba en el desierto como cualquier pelado, y ahora la gente estaba pensando que él era Jesús con todo lo que él estaba haciendo, porque él era un hombre santo, porque era un hombre entregado al Señor. Dios quiere que nosotros seamos uno así. Y luego que la gente reconozca a Dios en ti. Imagínate qué chulada. Eso sería el plan que nosotros tenemos hoy. Sí, que el mundo reconozca que tú eres un santo de Dios. Bueno, esta última, sí, que Juan Bautista era el que había resucitado y ahora estaba metido en Jesús, es la que llegó al corazón de Herodes. Le llegó al hueso, yo puse acá, y confesó esto, movido por miedo y superstición religiosa, sin base en la verdad. Esto es, para Herodes, el miedo es el que le hacía pensar que era Juan Bautista. Para la gente, porque la Biblia decía que era un hombre de Dios y que iba a regresar en un profeta del Antiguo Testamento. Para Herodes era el miedo que él tenía porque él lo decapitó, pues. Él ahora estaba asustado porque andaba haciendo milagros y ahora pues obviamente iba a venir contra él. En el versículo 16 dice: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahora, hermanos de mi corazón, obviamente Jesús no es Juan. Y un día le preguntaron a Juan: dinos quién eres. La gente le decía a Juan: ¿quién eres? ¿El profeta o el Cristo? Juan contestó así, en Juan 1 del 20 al 23, dijo: Juan Bautista confesó y no negó, sino confesó: dijo Juan Bautista, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo Juan: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues entonces dinos. Dice: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? A Juan Bautista le preguntaron: dinos pues quién eres. Y él contestó así: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, como ya hayamos visto. Esto era Juan, y ahora están diciendo que era Jesús, el que Juan había dicho que era. Entonces tenemos que nosotros, como ya dijimos, ver qué dice la Biblia, sí, y luego no enredarnos en nuestros propios pensamientos, en cómo debe de ser, o cómo lo entiendo yo, y luego sin importar qué dice la Biblia. Aquí Juan dijo: yo soy el que anunció a Isaías. Jesús no es Juan. Él viene a salvarnos, a quitarnos del pecado. Juan dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, entonces tenemos que confiar en que la Biblia tiene un plan, que Dios tiene un plan a través de decirnos la verdad. A todo esto Herodes solamente oía que había alguien con poder sobrenatural y que si era Juan, pues entonces entonces Herodes le pasaría muy mal. Si el que está haciendo tantas maravillas resucitó y ahora viene a pelear a Herodes, Juan dice: me va a matar, sí, porque este es poderoso, ¿verdad? O sea, acá, aparte que tenía también un problema, esto es, Herodes tenía un problema con la idea de que a alguien en su área de donde él gobernaba lo siguiera tanta gente dentro de su propio territorio, lo cual ya
conocemos el problema que tuvo su papá. Esto sería el rey Herodes, el que realmente era el rey, cuando los magos le dijeron que iban a adorar al rey que había nacido. ¿Se acuerdan de eso? Sí, en donde el rey Herodes, que era el papá de este Herodes, Antipas, sí, y luego iban unos magos buscando, andaban siguiendo una estrella, y luego los pararon. ¿Qué andan buscando? Dijeron, es que vamos a adorar al rey. Entonces el rey Herodes dijo, o sea, el rey soy yo, ¿por qué van a ir a adorar a otro? Entonces empezó a investigar, sí, y luego terminó haciendo esto. Era celoso del rey que iban a hacer, sí, y este Antipas tiene el mismo celo. Sí, tiene el mismo celo. ¿Qué pasó con el rey Herodes? Fue algo terrible. Sí, que la historia todavía lo relata. Es un hecho terriblísimo que sucedió. ¿Y qué es? Mateo 2, de 7 al 8. Entonces Herodes, que sería pues el rey Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, que es donde estaba Jesús, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Se fijan nomás el colmillo y la malvadencia, porque sabemos que no iba a adorarlo. Está igual que su nieto o su hijo Herodes, ¿verdad? Que también sintió tristeza de matar a Juan, cuando no, ellos tenían esta maldad. Ahora, tenemos que ver estas cosas, porque nosotros tenemos que zafarnos de esa maldad. De repente podemos culparlos a ellos, pero nosotros seguir con malentraña contra gentes. No quiero decir que van a ir a matar a alguien, pero de repente alguien nos cae medio gordito, ¿verdad? Y tenemos que sacarnos eso de la mente. Nosotros no podemos vivir en la vida, o sea, buscando a ver quién nos cae bien y quién nos cae mal. Tenemos que representar a Cristo. A mí me encanta la forma que Jesús dijo, vayan, así les dijo, en esto conocerán que ustedes son míos, en que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente ser los cristianos que Dios quiere que seamos, y que el mundo conozca quiénes somos, entonces nos tenemos que amar unos a otros. Y si alguien me caía bien gordito, entonces tengo que decir, no, ya no. ¿Verdad? Le voy a invitar un agua o un chicle, ¿verdad? Amén. Y los magos se fueron por otro lado. Esta es la historia. Sí, el rey dijo, yo voy también a adorar al niño. Entonces los magos, Dios les avisó y se fueron por otro lado. Entonces el rey Herodes hizo algo espeluznante, de verdad. Y de allí conocemos el corazoncito de este hijo suyo, Heroditos, ¿verdad? Del papá. ¿Qué hizo el papá? Ahí te va. Mateo 2:16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque ya no se devolvieron, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que se había adquirido de los magos. Esto es, este hombre mandó matar a los niños menores de 2 años de toda la región de Galilea, de toda Judea. Era el rey de toda Judea. Esto es una historia terrible que fue verdadera. Imagínate que este hombre, porque tiene toda la autoridad, porque tiene celos del rey que nació, va y manda a todos los niños. Y no sería tan grave hasta que fuera uno de nuestros hijos el que este hombre va a matar sin ninguna razón, por celos sin sentido. Entonces, y eso es lo que hizo Herodes el grande. Ahora Herodes el junior, sí, está pasando esto. Tiene miedo porque por Juan Bautista, después sabemos pues que manda a Jesús a la muerte. En verdad, Herodes era una zorra. Ahí te va. Tal vez alguien piense que no debo expresarme de alguien hablando de amar a la gente y luego llamarle zorra, pues al pobre de Herodes, malvado, ¿verdad? Pero ahí te va. Pero les diré algo. Un día Jesús andaba amando a la gente como siempre lo hacía, ¿verdad? Y unos hombres que ni siquiera eran seguidores de Jesús, porque dice que eran unos fariseos, pero para que Jesús se fuera de su región, esto es, Jesús andaba predicando el evangelio, amando a la gente, y luego llegaron estos y le dijeron, Jesús, ahí te va, córrele, Jesús, porque ahí viene Herodes, viene enojado contra ti. Entonces, en Lucas 13, 31 y 32, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos, esto sería la historia bíblica. O sea, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús les dijo, id y decirle a aquella zorra,
Ya no me veo tan mal, diciéndole zorra al otro, porque Jesús también le llamó zorra a este hombre, ¿verdad? Que se aprovechaba de su autoridad, hombre. Había matado tantos niños su abuelo y este estaba igual. Entonces dice, y decirle a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Esto es, Jesús no se fue a ningún lado, no le tenía miedo a Herodes, ¿verdad? Porque él tenía un tiempo y un plan que iba a cumplir al tiempo que él decía, no que Herodes lo estaba apresurando. Entonces Jesús dijo esto, pero le quería decir zorra y excusarme. Amén. Entonces eso es lo que era. Ese es el Herodes que estamos viendo acá. Y te va. La dinastía de Herodes son 4 Herodes. Herodes el Grande, Herodes Arcaleo, Herodes Antipas, que es este que estamos aquí, y Herodes Felipe, que era el hermano, y luego hay otro Herodes que se llama Agripa. ¿Se acuerdan de Pablo que fue hizo un discurso en frente del rey Herodes? Era otro Herodes, otro de los hermanos era Herodes Agripa. Entonces todos los Herodes que eran hijos de Herodes el Grande estaban pues, él los había dividido, el gobierno romano había dividido el reino de Herodes en los hijos. Entonces ahora cada hijo, no eran reyes, eran tetrarcas. Este Agripa también, todos malos, pero ve lo que hizo este rey Agripa. Este mató al apóstol Santiago, que era pues el hermano de Juan, no Santiago, el hermano de Jesús, pero hermano de Juan. Y murió después en una forma terrible. Esto es, ese Herodes Agripa andaba persiguiendo a Pablo, andaba persiguiendo a Pedro, ¿sí? Y después vamos a ver cómo murió, porque es importante, y aquí es lo que vamos a ver qué bien casa con el que nosotros tengamos que respetar y predicar el evangelio, servir a Dios con todo nuestro corazón, sin esperar el aplauso de la gente, o que alguien diga, mira qué bonito predica, o qué bien ora, sí, vamos con él para que ore, porque a veces se me quitan las espinillas de la espalda. Vamos a ver. Y murió de forma terrible. Nos explica en la Biblia esto, dice, porque, ahí te va, porque el rey Agripa no dio gloria a Dios. Es un ejemplo de alguien que no da la gloria a Dios. En Hechos 12, del 1 al 2, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, otra vez les llamaban reyes, pero no eran reyes, echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Pero aquí parece como que él mismo dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No se sabe, a lo mejor él no lo hizo con la mano porque eran unos cobardes, pero dice que mandó en contra de los apóstoles unos para que fueran, para lo que los mataran. Y aquí dice que él mató al hermano de Juan, el evangelista, con una espada, con su propia mano, dice acá. Dice, mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Luego, ¿qué pasó después? Dice, este Herodes manda matar a los guardias que estaban cuidando a Pedro, cuando Dios lo liberó por un ángel. Eso está en Hechos 12:19. Más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Eso sería los guardas que dejaron que Pedro se fuera, porque un ángel lo sacó de la cárcel. No sé si se acuerdan de esa historia, pero un ángel lo sacó de la cárcel a Pedro. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allá. Eso sería pues el Herodes. Este Herodes no solo no respetaba a los apóstoles, porque se andaba persiguiendo y matando, incluyendo pues al apóstol Pablo, sino que se creía Dios. Por eso le pasó esto. Hechos 12 del 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Les arengó es de que se sentó y luego se levantó su capita y luego hacía esto. Esto era haciendo arengas. ¿Se acuerdan? O sea, alguien que hace arengas es como que, pero él les decía para hacerse él el grande, pues. Yo soy el que tienen que hacerle reverencia. Entonces les arengó en frente de la gente. Dice, y el pueblo clamaba gritando lo que él quería oír, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Sí, entonces yo creo que si se nos hace difícil no darle o quitarle la gloria a Dios, si ya Dios lo hizo una vez, tenemos que tener cuidado de que la próxima vez que nosotros recibamos la gloria que le corresponde a Dios, tenemos que tener el temor de que de repente un ángel esté a un lado de nosotros y nos dé un zapotazo. ¿Verdad? Wow. Entonces podemos asumir que esta dinastía, puse acá, herodimaniaca, cada uno
decide ser malo, he aquí, volvemos a Herodes Antipas. Esto es, no lo traían, digamos, no podemos culparlos, oh, pues es que era malo porque era el nieto o el hijo de Herodes. No, cada uno decidía ser malo. Si nuestro papá, hablando del Día del Padre, si nuestro papá fue muy malo, nosotros no tenemos que ser bien malo. Ahora, si el papá fue muy bueno, muchas veces nosotros no somos como él. Entonces, cada uno, cuando llegas a tu mayoría de edad, tú decides quién eres. Déjenles digo una historia así leve, que acabo re temprano, déjenles platico. Una vez había una pareja, ya les he platicado, pero es importante que lo entendamos. Una vez había una pareja aquí en la iglesia, hace muchos años, que tenían un hijo rebelde. Era un hijo que entraba a la cárcel y salía y era una locura, no estaba en paz en ningún lado, siempre andaban persiguiendo y hacía. Cuando me dijeron, yo pensaba que era un muchachito de unos 18, pero el hombre tenía 50 años. ¿Verdad? Pero los señores se culpaban, lo criamos mal. ¿Verdad? Aprendió de nosotros, tenían muchos más hijos, tenían como 12 hijos y decían, pero los demás salieron bien, nomás a este lo educamos mal. ¿Verdad? A mí me llenó de ternura, ¿verdad? Porque no era culpa de ellos, pues. Este hombre ya era un viejón, ¿verdad? Y él hacía sus cosas porque él quería hacerlas. Y la mera verdad que yo les dije, si ustedes se culpan de lo que su hijo hace, también Jesús tiene que ser culpable de Judas. No, claro que no es. Cada quien decide lo que quiere hacer. Judas anduvo con Jesús todo el tiempo y salió un traicionero. No culpa de Jesús, todos los demás apóstoles oyeron a Jesús igual que nosotros. Estamos todos aquí siguiendo a Jesús y el que se porte mal, no me echen la culpa a mí. Amén. Yo no voy a tomar, no, aunque me siento responsable, pero cada uno decide qué va a hacer, cuál es el siguiente paso. En este caso, los hijos de Herodes decidieron ser así de malos como su papá. Vamos a ver. Volvamos a Herodes Antipas, que tenemos enfrente. Este hombre no es la excepción. Primero tomó a la esposa de su hermanito Felipe, y porque Juan Bautista lo enfrentó y le dijo que de acuerdo a la Biblia, Dios no permitía tal inmundicia. No lo leí al principio, pero lo que Juan Bautista hacía con Herodes es que le decía, Juan Bautista se llenaba de valor, siendo él, digamos que un fulano igual que yo de corriente, ¿verdad? Pero se paraba enfrente de puntitas y se le hinchaban las venas, yo creo, y le decía a Herodes, no te es permitido agarrar o tomar la esposa de tu hermano. ¿Pero por qué? No lo leí al principio, pero me encontré el pasaje en donde dice eso en la Biblia, y ahí les va, es en Levíticos 18:16. Entonces Juan Bautista le decía a Herodes, esto dice la Biblia, la desnudez que era la inmundicia contra tu hermano, eres inmoral contra tu hermano, es una vergüenza. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. ¿Sí? Es como que traicionas a tu hermano, obviamente. Sí, aunque estuviera bien casado, no le era permitido tomar la mujer de su hermano. La mujer de su hermano, que era Herodías, quería matar a Juan Bautista. ¿Por qué él les decía esto? Esto les decía lo que la Biblia dice. Nosotros, hermanos de mi corazón y de mi vida, tenemos que aprender de lo que Juan hacía. Sí, porque él lo hacía, aunque le mocharon la cabeza por eso. Yo creo que nosotros, cuando le digamos la verdad a alguien, no nos van a mochar la cabeza. No creo. Si acaso nos van a torcer la boca o nos van a hacer un chisme, pero, hombre, ni eso vamos a aguantar. La Biblia dice, o me acuerdo mucho cómo lo decía a Chuck Smith, decir la verdad sin amor es terror. Pero tenemos que decir la verdad con amor. ¿Verdad? Con amor. Podemos decirle a la gente, no, es que no, si estás viviendo junto, oye, por favor, o sea, tienes que casarte, hacemos una fiesta, yo pongo una flor, algo, ¿verdad? Pero tenemos que decir que a Dios no le gusta eso, pues, sin importar, digamos que la consecuencia, con amor, pero no podemos quedarnos callados. Tenemos que aprender a ser hijos de Dios, gente de Dios, gente que Dios usa, y que somos sus canales de amor para llevar el evangelio y buscando la oportunidad de que alguien se arrepienta y luego conozca al Señor y le dé pues también salvación. Entonces, para saber dónde me quedé, vamos a ver. Vamos a poner que me quedé porque no le dio gloria a Dios. No, ya había pasado eso.
Ay, a ver. Tal vez hoy podíamos decir que Juan debía respetar, o sea, ahí está. Tal vez cuando él se paraba y le decía de puntitas esto a Herodes, que no le era permitido tomar la mujer que era de su hermano, quitarle su esposa. Tal vez hoy podíamos decir que Juan debía de respetar la decisión de Herodes y voltearse por otro lado. Podemos pensar eso, ¿verdad? ¿Por qué Juan era tan metiche? ¿Verdad? ¿Por qué iba y le decía eso a Herodes? Pero podemos pensar eso. Pero Juan no era así. Esto es, Juan tenía que decir la verdad. Era un hombre honesto, un hombre genuino. Por eso la gente lo respetaba, porque lo reconocía como un hombre de Dios. Entonces tenemos que aprender de que la gente le decía a Juan, que reconocía que Juan era un hombre de Dios, pues porque él era un hombre honesto, que tenía santidad en su corazón, pues. Entonces, por eso lo reconocían. Ahora él, como santo que era, dice, por eso Herodes ofendió, yo puse acá, se ofendió y por rabia lo puso en la cárcel. Entonces no era un hombre bueno, ni le caía bien Juan. Sí, lo echó a la cárcel porque la mujer lo quería matar. Sí, pero pensemos en esto un poquitín. Herodes encarceló y encadenó a Juan sin cometer ningún crimen. Esto es, el rey Herodes, el llamado rey Herodes, sin ninguna razón, nomás porque le decía que estaba mal lo que él estaba haciendo, lo llevó a la cárcel y lo encadenó en este calabozo. ¿Okay? Inocentemente. Y le visitaba, pues oyó que Juan era un hombre de Dios, un hombre recto y santo. Y tal vez por eso le oía. Esto es, aunque ya lo tenía encarcelado, iba a oír qué decía Juan Bautista. Y no entendía nada, pero lo oía. Pues y acá también porque le temía. Probablemente Herodes pensaba que si le visitaba, pues Dios no le haría nada malo a él. Si todo esto es superstición, lo tenía en la cárcel, lo tenía encadenado, pero de repente Herodes, por temor también, porque la gente le decía que era un hombre de Dios, decía, a lo mejor si lo visito y lo trato bien, a lo mejor Dios me perdona este pecado. Entonces, tenemos que como entender que es el mundo el que está hablando a través de Herodes, y tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar formas para no ser así como eruditos. Hoy día, esto es un problema, porque mucha gente hace cosas muy malas, que son pecado, pero no les dice pecado. Aún dice que son cosas buenas y permitidas. Esto es, una vez me contaron esto, que decía que alguien lo paró un policía y le dijo, ¿qué no viste la señal que tenías que ir más despacito? Y dijo, no, al que no vi fue a ti. Al policía, ¿no? Es que nosotros no podemos, si nadie nos ve y hacemos un pecado, ¿qué creen? Todavía es pecado, ¿verdad? Si nadie nos ve y estamos pensando mal de alguien, todavía eso es pecado. Dios está viéndonos. El juez, creador del universo, está viéndonos. Entonces, hay que llamarle pecado a lo que es pecado, ¿verdad? Pues para luchar contra eso. Pero de acuerdo a la Biblia, todavía sigue igual de perversas y malignas las cosas que desde el principio habían sido iguales. En Isaías 5:20 dice algo muy importante. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sí, especialmente en estos días, hermanos, la gente ya no le quiere llamar pecado a alguien que vive junto sin casarse. La gente ya no le quiere llamar pecado a la homosexualidad. La gente ya no le quiere llamar pecado, sí, a una manipulación. Sí, la idea, hermanos, es de que nosotros tenemos que voltear a la Biblia a pesar del mundo en el que vivimos y decir, no, es que esto es pecado. Es que esto, dice la Biblia, no se le ha quitado lo pecaminoso a eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que encontrar que el pecado todavía es pecado y no llamarle al pecado otra cosa que no sea pecado, porque nos estamos engañando a nosotros mismos frente a Dios que nos va a dar el cielo. ¿Se entiende eso o lo revolví todos? ¿No da? Entonces tenemos que ser listos. Sí, ahora no está tan complicado. El mundo lo complicó todo. El diablo quiere engañarnos porque él es un manipulador. Nosotros, si caminamos de acuerdo a la Biblia, es sencillo. Sí, es sencillo ver la verdad como es, decir las cosas como son y seguir adelante en el poder de Cristo. Dios nos ayude. Y tal vez el mundo de hoy no ve tan malas las cosas, aún si esto no está afectando. Mucha gente dice, oh, pero es que esto no afecta a nadie. Bueno, no importa, si es pecado, es pecado, no es que afecte o no afecte, ¿ya?
O alguien dice, o si alguien no se da cuenta, pues yo sigo adelante o no. Dice, pues nos parece que todo estará muy bien si nadie nos ve o si la gente ya lo ve normal, aquello o esto. Pero el problema es que así como Dios premia tanto lo bueno que haces público como en privado, esto es, Dios dice que Él te da dice la Biblia, no, Él no va a dejar sin premio, sin recompensa, aun si tú das un vaso de agua en su nombre. Y eso nos gusta, ¿verdad? Oh, pues si lo que sea que yo haga, Dios lo va a tomar en consideración. Bueno, del otro lado es igual. También ve todo lo malo que hacemos, que también trae pues consecuencias. En Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces no podemos escaparnos del ojo de Dios. Yo puedo engañarlos a ustedes, ¿verdad? Con mi carita de buena gente, mira. ¿Ah? Pero a Dios no. Si yo ando mal, así con mi carita de buena gente, ahorita va, oye, Él me manda al infierno, así no es, ¿verdad? Yo solito me mando al infierno, ¿verdad? Porque estoy engañando a la gente y estoy copiándole al diablo. Jesús los llamó, ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Sí, porque un apóstol de Cristo hace como Cristo hace. Un apóstol del diablo hace como el diablo hace. Entonces tenemos que tener cuidado y saber de qué lado estamos. Hablando en el mundial, ¿qué partido? ¿En qué equipo estás? ¿Sí? Herodes, el que oía de buena gana a Juan, a cambio de un baile erótico, le cortó la cabeza a Juan. Y se excusaba, es que mis amigos, es que mi promesa, lo que tú quieras, le mochó la cabeza a un hombre. Entonces, no tiene excusa. Completamente, aparte de que el hombre era completamente inocente, Juan ni sabía que estaban hablando allá. Hermanos, Dios nos salvó por Jesús y es por Jesús que todo ser humano será juzgado. Esto es, la Biblia es súper clara. Si crees en Jesús, tienes vida eterna. Si no crees, dice la Biblia en Juan 3:36, la ira de Dios estará sobre ti. Entonces, no es algo que Dios nos lo tenga escondido. Si crees, tienes vida eterna. Si no, si estar ausente de Dios es el infierno. Entonces, tenemos que saber que es nuestra decisión. Y Él espera que usemos la cabeza, la inteligencia que Dios nos dio para escogerlo a Él, porque Él ya hizo todo. Todo. Él quiere que estemos con Él. Dios quiere llevarnos al cielo. Él nos lo regaló a través de que lo creas. La palabra de Dios es la base para juzgar. ¿Sí? Creemos o no creemos, es la verdad de la cual tenemos que tener temor. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. No estamos terminando ya, pero este pasaje está lleno de cosas que tenemos que meditar. Piénsalo. Te encarezco, dice aquí la Biblia. Obviamente, Pablo a Timoteo, en este caso es, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, esto es, Él es el juez de vivos y muertos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es, Dios dice que tú lleves el evangelio, no tienes que convertirlos a fuerzas. ¿Se entiende eso? Si tu trabajo no es agarrarlos del cuello y llevarlos al cielo a fuerzas, así no es. Si alguien no lo quiere, entonces Dios está de acuerdo con eso. Pero tenemos que exponerlo. Tenemos que llevar el evangelio a la gente, tenemos que decirles que la puerta del cielo está abierta, que Jesús pagó la deuda y que si tú crees en Él, Dios te da por su gracia la vida eterna. Ese es el evangelio. Si la gente lo quiere, gloria a Dios. Si la gente no lo quiere, no es tu trabajo llevártelos a fuerzas. Predica, como dice aquí, a tiempo y a destiempo. Y luego dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto es, les empieza a hablar del evangelio y luego a la gente le da sueño y se acordó que tenía una cita con la cama para dormirse. Sí, la gente ya no aguanta que tú le empieces a hablar del evangelio porque no quieren oírlo, pues quieren oír todas las historias de la película que viste, bien aburridísimas. Pero si tú mencionas a Jesús, entonces ya es como, ay, ya sabes que te tengo que dejar porque tengo que hacer una llamada. Tengo una junta. No quieren oír la Biblia.
otra vez, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es Biblia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa esto? Que quieren oír nada más lo que quieren oír, lo que les conviene, de sus deseos. Si alguien les dice, tú ven aquí con nosotros y te aseguro que vas a empezar a hacerte rico, entonces la gente va ahí. Si yo les digo, cada vez que vengan aquí se les va a quitar una arruga, hombre, estuviéramos llenísimos de gentes, ¿verdad? Porque y la cosa es de que yo les digo eso y luego, aunque esté predicando el evangelio o lo que dice la Biblia, sí, tenemos que buscar a Jesús por los motivos correctos, por la salvación, por la vida eterna. Sí, Él murió por ti para que tú tengas vida eterna. Ausente de nuestras concupiscencias, que serían nuestros deseos carnales, nada más ver qué dice Dios, qué ofrece Dios. Y luego lo que ofrece Dios, te apuesto que es mucho más grande que lo que nosotros estábamos esperando. Si Él nos ofrece vida eterna, significa vida eterna en su presencia. Y dice la Biblia en el Salmo 16:11, a mi diestra hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. Ese es el cielo. Ese es en su presencia. Entonces, si Dios nos promete eso y nosotros estamos queriendo llegar al cielo sin arrugas, te aseguro que con todas las arrugas yo quiero llegar allá y estar con Él en plenitud de gozo. Amén. Sino que dice allí, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a tus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a puras fábulas de las que Herodes estaba lleno. El estudio se llama, no sé si te fijaste, a lo mejor se hizo raro el título, pero fe en la verdad, no en fábulas. No hay que creer en fábulas que la gente hace famosas, y son puros cuentitos. Yo puse acá, wow. Conclusión, no podemos culpar las circunstancias o las malas influencias. Sí, esto es, muchas veces nosotros no hacemos, no seguimos a Dios o no estamos siendo parte del cuerpo de Cristo porque, como ya dijimos, hay tantas excusas, el calor, la gente, el carro, mi tía va a venir, no sé, tenemos tantas formas de excusarnos sin que se oiga que no queremos, ¿verdad? Y luego no participamos. No nada más aquí en la iglesia, lo cual me gustaría que todos participáramos en todo, ¿verdad? Sería bien bonito, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? No puedo orar porque estoy bien cansado en la noche, ¿verdad? O ya me levanté tarde, no puedo orar, ¿verdad? No puedo leer mi Biblia porque luego, ¿qué tal si se me revienta una vena del ojo? ¿Verdad? Nos excusamos de todo porque a todo le encontramos un porqué legalmente en nuestra mente de yo no hacer tal cosa. Entonces, no, la Biblia, Dios quiere que nosotros seamos leales, seamos seguidores, aferrados a seguirlo a Él. Eso nos hace de Él suyos en su poder. Amén. Entonces, pues acá no podemos culpar las circunstancias o las malas influencias o nuestro estado de ánimo o nada para excusarnos del pecado que hicimos, especialmente cuando no dejamos de hacer, no nomás dejamos de hacer algo que debemos estar haciendo, pero luego hicimos algo malo y luego decimos que no es tan malo. Estamos diciendo que eso no era pecado, todos lo hacen, ya es normal. No, todavía es igual como cuando Dios dijo que esto era pecado. Sí, me voy a confesar aquí con ustedes, ¿está bien? Aquí en el café pusieron una maquinita que la apachuras así y luego sale café. No tienes que hacer nada, no sé cómo le llaman. Entonces, cuando la pusieron dije, qué suave. Y como yo tengo acceso porque soy pastor, entonces paso y agarré un cafecito. Y luego, como la tercera vez dije, no, nadie me lo está dando. ¿Verdad? Entonces, me cayó el 20 y dije, esto no puede ser. Ahora ya no me meto allí, le saco la vuelta y cuando la veo le tuerzo la boca a la maquinita. Si no tenemos temor de Dios, el pecado nos alcanza.
Nadie me está acusando, nadie me ha visto. Ustedes ya saben, si alguien pregunta que han agarrado café 2 veces, ustedes ya van a testificar de eso. Les digo esto porque tenemos que ser más legales en frente de Dios, hermanos. Yo soy culpable igual que todo el mundo. Estamos en la misma carreta, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar las cosas que no están bien para parar de hacerlas. No me acusen de robacafés. No es gratis, hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces les prometo que no nomás eso, cada uno tenemos una cosa pero tenemos que saber que Dios te está viendo de verdad. O sea, no es una, no nos quieren asustar, ¿verdad? Tenemos que ser gente, ¿cómo le llaman a esto? Genuina, con una fe que verdaderamente hable de ti, ¿verdad? La palabra está ahí, Dios es real. Y tú y yo estamos en una lucha que no podemos ignorar. Es una batalla que tenemos que toparle de frente a santidad. Amén. Déjenme leer los versículos que puse atrás de su hojita y enfrente, sino para que los puse, ¿verdad? Dice Hechos 4:27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Eso sería el momento en donde está Herodes, se lo mandaron a Herodes, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Esto es, Jesús, lo mandaron a Herodes y a Poncio Pilato, a Jesucristo, y luego él se burló de Jesús. En Levítico 20:21 dice, el que tomare la esposa de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán, dice allí. Ese era lo que Juan le decía pues a Herodes para que no se quedara con la esposa de su hermano, y Tomo lo hizo. En Efesios 6:16 y 17 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Ese sería el punto último para que nos vayamos a la casa. Tenemos que tomar el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yeldo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar la palabra, y luego creer la palabra, y eso es nuestra armadura. Es lo que nos va a defender de las acechanzas del diablo. Amén. Damos gracias, Señor, por tu amor. Queremos, Señor, decirte que te pertenecemos, que somos tuyos, que no somos otra cosa más que los que tú envías, los que tú usas, los que hablan tu palabra, los que llevan tu nombre, los que manifiestan que son tuyos, y a otros el camino a ser tuyos. En ti confiamos, dulce y tierno Padre nuestro. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Tú eres nuestro Rey. Guíanos, pon en nosotros tu espíritu, y en tu poder danos el luchar. En el nombre de Jesús. Amén.